¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿De qué tamaño es la ultraderecha en México? ¿Cómo juega la ultraderecha en nuestro país? Acabamos de ser testigos del regreso de los pinochetistas literal a la presidencia de Chile. ¿Esto puede pasar en nuestro país? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo está México lidiando con esta situación? Voy a platicar, por supuesto, con un experto en la materia y a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe este día. Mi querido Carlos Maldonado. Carlos, ¿cómo estás? Hola Jesús, un gusto saludarte. Gracias por la invitación para hablar de este tema. No, hombre, agradecido a nosotros, querido. Y yo comenzaría preguntándote lo siguiente. eh, ¿De qué tamaño es la ultraderecha en México? ¿Cómo ubicamos a la ultraderecha en México? Bueno, es una pregunta muy pertinente, sobre todo, como bien dices, por el reciente triunfo ayer de José Antonio Cast en Chile. Mira, yo quisiera Adelante, rápidamente, adelante. pues definir lo que es extrema derecha o ultraderecha o nueva derecha. Porque yo entiendo que en términos periodísticos, pues se ha usado, digamos, como una etiqueta para estos, pues, políticos o gente que está en la palestra, con la intención, pues, de ponerles esta etiqueta y que a lo mejor simplemente son opositores al oficialismo, ¿no? Pero la extrema derecha, hay un debate actual y es muy, muy reciente, desde los populismos, los fascismos y la extrema derecha, donde la extrema derecha, pues, además de esta agenda conservadora de valores tradicionales, podríamos decir anti-woke, también tiene una agenda nativista, le llaman, ¿no? ¿Qué es esto del nativismo? Lo vimos claramente con Cast. Cast es un nativista. ¿Qué quiere decir? Que los que no pertenecen, entre comillas, al país, pues no son bienvenidos, digamos, ¿no? Este discurso lo tiene Trump, lo tiene Milei, lo tiene Orban, lo tiene la derecha española, ultraderecha en Vox, etcétera, ¿no? Definiendo esto, pues podríamos decir que en México sí hay movimientos de extrema derecha, pero no están en los partidos tradicionales. O sea, con esto no quiero decir que el PAN no sea de derecha, ni tenga algunos integrantes de extrema derecha. Lo que estoy diciendo es que el PAN como fuerza política no se definiría como extrema derecha, pero sí hay movimientos de extrema derecha en México. Y yo te diría que son, pues, alrededor de tres o cuatro. ¿Quiénes son estos tres o cuatro? El primero, y que ha sido muy visible, Eduardo Verástegui, con su movimiento Viva México. Bueno, recordarás que ya intentó una vez ser candidato independiente, no logró juntar las firmas, etcétera. Y ahora tiene esta agrupación que le llama Movimiento Viva México, que se registró a inicios de este año 2025 pa- para obtener el registro de partido político nacional. ¿Cuál es el corte de caja al día de hoy? Que no ha logrado hacer las por lo menos 20 asambleas que le pide el INE, y mucho menos tiene los 250,000, grosso modo, de adeptos que pide, o de simpatizantes o de afiliados que pide el INE. Entonces, bueno, por ahí estamos con Verástegui. Una segunda fuerza que va por ese mismo lado se llama México Republicano. El presidente es Juan Iván Peña Neder y tiene una agenda, pues, muy cercana al Partido Republicano, de ahí el nombre, de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación al día de hoy de esta agrupación? Igual que Viva México, pretende ser un partido político nacional. Al día de hoy no tiene ninguna de las asambleas. Por azares del destino tengo contacto con ellos y me dicen
que no han perdido, digamos, la fe y que piensan hacer estas 20 asambleas en enero. Bueno, el INE les da hasta finales de enero 2026 para presentar estas asambleas y los simpatizantes requeridos. Tercera fuerza, que esta sí va en mejores condiciones, se llama Somos México. La figura conocida es Acosta Naranjo, que viene, ya sabemos, del PRD y de las tribus, etcétera, y de la Marea Rosa. Y esta agrupación sí ya está, digamos que a tres cuartas partes de lograr sus asambleas y con la mitad de afiliados que pide el INE. Este partido es donde está Valdés Zurita, que fue consejero del INE, etcétera. Entonces, muchos dicen que es pues el partido de esta llamada Marea Rosa, ¿no? Vamos con tres. La cuarta, y creo que esta hay que ponerle mucha atención, está hecha de lo que era el Partido Encuentro Social, que después fue Partido Encuentro Solidario y que ahora se llama CSP, como dicen que casualmente son las siglas de Claudia Sheinbaum Pardo, pero es un partido igual, ¿no? Se quiere constituir como partido político nacional, pero ellos sí ya tienen las distintas asambleas y sí creo que ya alcanzan la afiliación que les pide el INE. ¿Por qué te digo que hay que ponerle mucha atención? Pues porque este partido es el que cogobierna, bueno, el partido Encuentro Solidario gana con Morena y está, bueno, tú mejor que nadie conoce que está ahí Hugo Eric Flores y toda estos personajes muy ligados al evangelismo. El partido se llama Construyendo Sociedades de Paz, CSP. Entonces, curiosamente es Claudia Sheinbaum Pardo, CSP, ¿no? Aquí las figuras relevantes son Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González. Bueno, son los que están como representantes legales. Entonces, tenemos cuatro agrupaciones que quieren ser partidos políticos nacionales con una postura de ultraderecha en distintos sentidos y nos falta en la Ciudad de México un personaje que se llama Raúl Tortolero, que supuestamente, bueno, yo, pues bueno, lo dudo porque, porque digamos, él trae su agenda propia, pero se dice militante del Partido Acción Nacional, pero creó una agrupación que se llama Consejo Nacional Nueva Derecha. ¿Cuál es la diferencia con los otros cuatro que te comenté? Que no quiere ser partido político. Él dice que únicamente es una plataforma de apoyo a estos partidos o personas o personajes de la vida pública que quieren ser parte de estos movimientos de extrema derecha. Y lo más significativo que ha hecho Tortolero es rezar, lo digo literalmente, rezar con Alessandra Rojo de la Vega de la Cuauhtémoc. Entonces, tenemos, sí hay una extrema derecha, respondiendo en una frase tu pregunta, tanto en el ámbito electoral que quiere acceder a partidos políticos, como dentro de lo que se llama sociedad civil, que quiere apoyar estas ideologías de ultraderecha o extrema derecha. ¿Qué papel juega el poder económico? Ahorita mencionábamos el tema evangelista. En Brasil, las iglesias evangelistas neopentecostales fueron factores con el bolsonarismo particularmente. Y aquí se hace mucho la comparación de Salinas Pliego con estos personajes. ¿Qué papel tiene el empresariado que entiendo históricamente pues es conservador? Nunca vemos una macroeconomía de izquierda en ningún lado. Pero ¿qué papel tiene en esta disputa o en esta conformación? Oye? Es una excelente pregunta porque vemos un empresariado que no es homogéneo. Tenemos un Carlos Slim que digamos yo lo ubicaría como alguien pragmático que le ha apostado y le ha puesto dinero a todas las fuerzas.
Sin embargo, yo hoy lo veo mucho más cercano con la 4T. Estuvo hace muy poquito con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Pero luego tenemos otros empresarios muy cercanos a estructuras católicas. Y más que católicas, pues bueno, no me gusta el término secta, pero digamos fracciones católicas como los Legionarios de Cristo y como el Opus Dei. Legionarios de Cristo, ¿quién es cercano a ello? Es el empresariado, por ejemplo, los Serville. Entonces, los Serville más cercanos a los legionarios. Y luego tenemos una fracción más cercana al Opus Dei, pues ahí no identificaría como tal algún empresario en específico, pero tiene sus adeptos. Y luego tenemos la fracción que, como bien dices, se adhiere más al evangelismo. Solo que hay que recordar algo, el evangelismo es muy pulverizado. No es como la Iglesia Católica que tiene pues esta estructura jerárquica del Papa para abajo, ¿no? Los evangélicos son, cada iglesia tiene sus pastores, tiene sus estructuras, pero sí hay pues una asociación o agrupación que se llama Confraternice. Entonces, esta asociación pues sí tiene un impulso político y luego tenemos las fracciones pentecostales o neopentecostales, donde justamente entra lo que tú decías de Bolsonaro. Recomiendo mucho este documental de Netflix, donde pueden ver cómo apoyó esta iglesia neopentecostal, que aquí se llama Pare de Sufrir, a Bolsonaro, pero que aquí en México pues empieza a tener cierta relevancia. Y otras iglesias de este corte, la más famosa es la Luz del Mundo, ¿no? A ver, la Luz del Mundo como agrupación creo que no tiene un impacto político, pero la vimos muy cerca de Monreal al grado de prestarle bellas artes, ¿no? Entonces, tenemos iglesias, fracciones de iglesias que se han acercado al poder y a empresarios. Entonces, bueno, pues yo diría que a diferencia de Brasil, de otros países donde el empresariado se forma como una columna y es homogéneo en una ideología, en México no. En México está pulverizado en todas estas ramas. Salinas Pliego creo que merece un estudio aparte porque yo no veo a Salinas Pliego. La verdad, yo soy escéptico de su candidatura y de su postura. Lo dije con Marta Olivia López, a mí me parece más un populista de derecha, más que una persona que se adhiera legítimamente a una ideología de nueva derecha o de extrema derecha. Me parece un simple populista de derecha que está usando este discurso para desviar la atención de sus problemas legales y financieros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dividir los que sí buscan legítimamente el poder y le van a apostar a eso y los que más bien quieren abonar a un discurso de este tipo de ideología. Oye, esto me lleva a la siguiente pregunta. México, ¿qué tan preparada está la población? ¿Qué tanto puede resistir la población esa seducción que mantiene la ultraderecha? Acá vemos que estaba checando este dato que en las 4 elecciones de este año ganó finalmente la derecha ultraderecha de América Latina, que ha avanzado mucho en Europa, que ha avanzado entre los jóvenes. ¿Qué pasa con México en ese sentido? ¿Cómo sientes a la población en su relación con ese extremismo? Mira, qué buen ángulo, porque justo yo me estaba preguntando, viendo el mismo mapa que tú dices, ya está de color, bueno, lo pintan de azul en contraposición al rojo de izquierda, y ya está en Rojo azul comunista. Chile. No lo quería decir así, pero en la narrativa es el rojo comunista, ¿no? Eh, de azul, ¿qué países tenemos? Como tú acabas de decir, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador.
y bueno, ya tenemos en Honduras que no sabemos qué vaya a pasar. Lo más probable es que no quede el celayismo, por decirlo así. Y tenemos obviamente, pues, de azul también a Estados Unidos y que sería hablando del continente americano. ¿Cuál es mi hipótesis de lo que pasa en México? Que vamos retrasados con estos movimientos. Se retrasó la llegada de la izquierda porque acuérdate que la primera ola fue Lula en su primer periodo, fue Correa, fue, bueno, evidentemente Hugo Chávez, y bueno, y en Argentina Cristina Kirchner, ¿no? Nosotros en ese momento teníamos aquí a Calderón, ¿no? Entonces, América Latina estaba en esta primera ola y nosotros seguíamos con la derecha. No, López Obrador llega en el 18 y le llaman una segunda ola de estos progresismos de izquierda y nos tocó, bueno, el segundo Lula, nos tocó Boric que está por salir, nos tocó eh, pues bueno, ya no el correísmo, porque ahí hubo deterioros, lo mismo pasó en Ecuador, ciertos deterioros, en Perú, ciertos deterioros de la izquierda. Entonces llegamos tarde a este progresismo de izquierda en México. Y creo que también vamos tarde en esta corriente de extrema derecha, pero no por ir tarde quiere decir que no existan. Ya mencioné los cuatro grupos que me parecen relevantes, que al final sí están creando narrativas. Por supuesto, como lo veo es, una parte de la población está feliz con la 4T y no se va a separar de la 4T. Y son millones, ¿no? Pero hay una parte que sí apoyó a la 4T tanto en el López Obradorismo como ahora en el claudismo, pero que de alguna manera es lo que en inglés se llaman swingers o que se mueven hacia otro partido, ¿no? Que no son leales, digamos, a un partido, se traduce como indecisos, etcétera. Y ahí sí puede germinar estos discursos, sobre todo porque llama mucho la atención el tipo de personaje que es antisistema. El sistema, López Obrador fue antisistema, pero antisistema del prianismo de derecha y neoliberal. Pero ahora ser antisistema es ir contra lo woke, contra los discursos de izquierda y contra el Estado benefactor. Entonces, yo creo que sí llaman la atención de la población estos discursos, de esta población indecisa y de esta población, pues la que genuinamente se adhiere a posturas de derecha en lo político y en lo social, ¿no? Oye, creo, finalmente, ahorita nos mencionabas, la ultraderecha en sí no está dentro, por lo menos no institucionalmente dentro de la vida partidista, pero con diferentes personajes al interior de los partidos políticos. ¿Qué riesgo hay de que más allá de llegar como instituciones políticas tal cual, puedan penetrar los partidos políticos que tenemos en la actualidad y asumir los liderazgos al interior de los mismos? Porque me queda claro que Jorge Romero no es un personaje de ultraderecha, o el mismo Alejandro Moreno, ¿no? Sus trayectorias los plantean de una manera, incluso he escuchado gente de ultraderecha que no los puede ni ver, así de claro, ¿no? Pero ¿qué posibilidades hay que esa ultraderecha asuma esos liderazgos al interior de los propios partidos si se da cuenta que institucionalmente pues no puede avanzar como se quiere por las mismas reglas del INE, ¿no? O te pondría otro punto, fragmentar los partidos, O ¿no? fragmentarlos, claro. Entonces, yo creo que va más por ese lado. Discutía en Twitter con César Pineda, que tiene, aprovecho el comercial, tiene una muy buena opinión al respecto de cómo Morena, bueno, en este canal tiene esta opinión, de cómo Morena ha dejado entrar a ciertos liderazgos que no concuerdan con la ideología, vamos a llamarle López Obradorista, ¿no? No me quiero meter al humanismo mexicano y estas cosas, pero sí hay personajes que no concuerdan y ya son bastantes. Mario Delgado,
Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Clara Luz, que fue candidata en Monterrey. En fin, ya tenemos varios perfiles. Bueno, ni mencionemos a Pedro Aces y estas corrupciones que ha habido dentro del partido Morena. Entonces, sí es verdad que se puede, yo lo que más podría preocuparme es que se cinda, se quiebre Morena y se genere una fracción con una ideología mucho más hacia la derecha. No sé si esa fracción llegaría a ser de extrema derecha, pero sin duda hay una fracción de derecha que está en la 4T y que tenemos que tener en el reflector. En el PAN ocurre lo mismo, como tú bien dices, Jorge Romero, quizá las administraciones no han sido de extrema derecha, o sea, Ricardo Anaya, el anterior presidente, el actual presidente Jorge Romero, no, creo que no se adscriben a la extrema derecha, pero por supuesto que hay pues facciones que sí lo son, recuerda el Yunque, recuerda los Tecos, etcétera, ¿no? De ahí, yo mencioné al principio México republicano. En México republicano estaba un expanista que se llama Juan Manuel Oliva, Mm, que incluso fue gobernador por el PAN. Entonces, por ejemplo, estas figuras, bueno, él se escindió del PAN, estuvo en México republicano y salió de México republicano. Pero a lo que voy es que este tipo de figuras pues abundan, ¿no? O sea, sí hay tanto dentro del PAN como de Morena figuras de derecha. Insisto, no sé si forzosamente se van a la extrema derecha. Y en el PRI, yo creo que el PRI es el más laxo en ese tema. Hoy por hoy es un PRI de centro derecha que no lo oculta y no veo figuras fuertes o importantes que se vayan a derechizar más, ¿no? Pero sí vemos un PAN que coquetea con el discurso, esto de familia, libertad y este nuevo lema. Y vemos un Morena que tiene dentro estas semillas que, pues que sí tiene que hacer algo Morena para limpiar esto, ¿no? O sea, diría López Obrador, limpiar el pantano, ¿no? Eh, tendrían que, pues, limitar la injerencia de estos personajes en la vida del partido, ¿no? También aquí en tu canal lo recomiendo mucho una entrevista de Ana María Vázquez, pues donde se toca este punto, ¿no? Pues cómo Morena debe limitar estas figuras e irse más a la base otra vez, ¿no? claro. Miguel Carlos Maldonado, yo quiero agradecerte mucho estos minutos para nuestro canal y como siempre invitarte para estar próximamente en el mismo. Muchas gracias. Un gusto, Jesús, a la orden y que tengas buen día.